Hoy hablaremos de la isla de Poveglia, el lugar más embrujado de Italia. Entre la laguna y la ciudad de Venecia hay una isla pequeña, cerrada al público y rodeada de rumores que hielan la sangre. Fue un punto de paso para lo peor que puede traer el mar: enfermos, cadáveres y miedo. Poveglia, la isla que la leyenda bautizó como la Isla de los Muertos, y que el turismo de lo macabro convirtió en mito. Hoy vamos a recorrer su historia real y sus sombras, lo que cuentan los archivos, lo que dicen los arqueólogos y lo que solo pertenece a la leyenda, porque hay lugares donde la historia y la imaginación se encuentran para crear un misterio que nadie logra silenciar. La presencia humana en Poveglia se remonta al primer milenio. La isla aparece en registros desde el año 421. Fue habitada y cultivada hasta que en 1379 la población se trasladó por las guerras y la inseguridad. A partir del siglo XVIII, la función de Poveglia cambió radicalmente. El Estado veneciano la destinó a controlar el ingreso de enfermedades, y desde finales del siglo XVIII y durante buena parte del siglo XIX, la isla funcionó como un lazareto, un puesto de cuarentena para enfermos y mercancías. Más adelante, en el siglo XX, las instalaciones supervivientes se convirtieron en una residencia geriátrica y, según registros y testimonios, en un centro de atención a pacientes de edad avanzada. La actividad hospitalaria y asistencial continuó hasta la década de 1960, cuando el lugar se quedó abandonado. Con el tiempo, Poveglia acumuló una doble memoria. Por un lado, la de un lugar ligado a medidas sanitarias y a la muerte por epidemias. Por otro lado, la de una isla cerrada donde se alimentaron historias sobre prácticas médicas crueles y muertos enterrados a montones. Esa mezcla entre hechos y rumor la convirtió en un ícono para programas de misterio y turismo paranormal. Para seguir el hilo del misterio, debemos separar lo comprobado de lo legendario. Empecemos por lo comprobado. Poveglia fue usada como estación de cuarentena, y en la laguna cercana, los historiadores y arqueológicos han documentado fosas comunes y entierros masivos relacionados con epidemias. Excavaciones con otros lazaretos de la laguna han sacado a la luz fosas con cientos y miles de esqueletos, prueba física que la peste provocó en la región. Pero también las pruebas arqueológicas que muestran fosas extensas pertenecen principalmente a esa otra isla lazareto cercanas. Poveglia aparece en los registros como uno más de los espacios destinados a la cuarentena, aunque la magnitud exacta de enterramientos en Poveglia en sí no está claramente documentada, como la de lazareto. Y luego están las cifras que circulan. Algunos medios y guías hablan de 100.000 y 150.000, o incluso 160.000 víctimas asociadas a Poveglia. Y la leyenda asegura que el suelo contiene cenizas humanas. En esas cifras y afirmaciones han alimentado la aura macabra del lugar, pero los estudios serios piden cautela. Las estimaciones en fuentes populares mezclan datos de varios lazaretos de la laguna. Los recuentos oficiales son incompletos y las pruebas empíricas centradas en Poveglia no confirman números tan elevados sobre la isla concreta. En resumen, hubo muertos y hubo fosas en la laguna, pero la cifra concreta para Poveglia varía según las fuentes.
y muchas veces la cifra máxima es más leyenda que arqueología confirmada. Junto a la historia sanitaria, emergieron historias del siglo XX que hicieron crecer el mito. En 1922, las instalaciones se adaptaron a funciones asistenciales, como geriátricos o casas de reposo. Y hubo durante décadas testimonios orales y rumores que un médico habría realizado prácticas cuestionables, que algunos pacientes fueron objeto de experimentos o malos tratos, que incluso ese supuesto médico terminó en la torre de la iglesia. Estas versiones circulan en relatos y diarios locales y han sido repetidos por programas y artículos sensacionalistas. Sin embargo, la documentación oficial no confirma de forma concluyente episodios masivos de tortura o experimentos médicos de Poveglia. En otras palabras, hay testimonios y leyendas, pero falta evidencia archivística clara que sustente la versión más extrema. Con el abandono vinieron las incursiones urbanas, las expediciones de exploradores y los programas de lugares embrujados. Poveglia quedó cerrada al turismo regular. Durante años fue objeto de visitas clandestinas y reportes de visitas que describían sensaciones de opresión, campanas que suenan solas y restos de edificios en ruina. Todo eso alimentó la imagen pública de la isla maldita. A partir del 2014, la atención mediática subió. El Estado italiano puso la isla en subasta pública, con un proceso polémico y un remate inicial que llamó la atención internacional. Y luego hubo una fuerte reacción local para evitar que la isla cayera en manos de desarrolladores privados. En tiempos recientes, la historia dio un giro drástico. Tras años de movilización ciudadana, un colectivo local logró que la agencia del demanio concediera en 2025 la parte norte de la isla en una concesión temporal para convertirla en un parque urbano gestionado por la comunidad. Ese movimiento demuestra que el presente del lugar no es solo leyenda, también es un terreno de disputa entre el interés público, la preservación y la explotación turística. Sobre esta isla se han desarrollado varias teorías. La teoría 1 habla de la isla embrujada por las víctimas de la peste. Es la teoría que domina los relatos populares. Poveglia sería un lugar donde las almas de los muertos no encuentran reposo. La idea es simple y poderosa. Miles o docenas de miles de enfermos fueron llevados allí para morir, enterrados o quemados en fosas colectivas. Y esos restos devolvieron una memoria que se siente en forma de presencias, golpes de viento inexplicables, campanadas fuera de hora y temores en el ánimo de quien la visita. ¿Por qué esta teoría persiste? Porque los lugares asociados a muchas muertes tienden a cargarse de significado simbólico. Los lazaretos eran espacios de aislamiento, miedo y despedida. En la imaginación colectiva, esos elementos se traducen con facilidad en fantasmas y energías. Además, las descripciones de visitantes que relatan sensaciones físicas como frío intenso, mareos u oír voces. Esto refuerza la narrativa. Evidencia a favor son los relatos orales, la antigüedad del uso como lazareto y la existencia de fosas en islas cercanas, todo lo cual alimenta la sensación de lugar maldito. Los contraargumentos, desde la arqueología y la historia ambiental, se advierte que muchas sensaciones atribuidas a lo sobrenatural tienen explicación.
la composición del terreno, gases de suelos orgánicos, la sugestión y la relación histórica entre epidemia y muerte. Además, como apuntamos antes, la mayor parte de las excavaciones que han documentado fosas importantes pertenecen a otras islas Lazareto de la laguna, y no hay un inventario arqueológico exhaustivo que pruebe que Poveglia por sí sola contenga las decenas de miles de cuerpos que le atribuyen a la leyenda. En suma, la narrativa de lo embrujado combina hechos reales y signos interpretativos, pero la parte fantasmal no está probada científicamente. La teoría 2 habla de la leyenda amplificada por el sensacionalismo y el turismo. Una interpretación esencialmente humana. Poveglia es un excelente imán de historias porque combina elementos que atraen la atención: muerte, aislamiento, edificios en ruinas y silencio, productos culturales, programas de televisión, documentales, páginas web han seleccionado lo más escalofriante y lo han amplificado hasta convertirlo en un mito. El número de cuerpos enterrados crece cada vez que la historia se reescribe. Los medios sensacionalistas repiten cifras altas y las vuelven más creíbles por la simple repetición. Eso genera un ciclo leyenda. Turismo de lo macabro. La evidencia, la historia de la subasta pública de 2014, la reacción internacional y la cobertura mediática que presentó la isla como la más embrujada del mundo demuestran que el mito es un producto cultural con efectos reales. Gente que quiere visitar, productores que usan la isla para ratings, el giro ciudadano reciente. Poveglia también puede leerse como una reacción contra la mercantilización de la historia. Los locales quieren preservar la memoria sin convertirla en espectáculo. La teoría 3 habla de abusos en el hospital y experimentos. Una de las versiones más perturbadoras que circulan afirma que durante la etapa hospitalaria del siglo XX se practicaron procedimientos médicos cuestionables, como lobotomías, ensayos con pacientes, malos tratos e incluso asesinatos. En la narración popular, esa imagen del médico sádico que tortura ancianos alimenta el aura maléfica de la isla. Evidencia hacia la hipótesis son los reales relatos orales, testimonios transmitidos y apariciones en medios que recogen historias de antiguos trabajadores o vecinos que recuerdan prácticas duras en instituciones psiquiátricas de la época. Algunas versiones concretas hablan de un médico que sufrió un final violento, caer o ser lanzado desde la torre, un detalle que parece repetido en muchas historias. Los contraargumentos y matices de esta teoría hablan de la investigación histórica rigurosa, que señala que muchas de esas afirmaciones carecen de prueba documental. No hay, al menos en las fuentes principales consultadas. No hay registros oficiales que confirmen experimentos sistemáticos o un historial probado de asesinatos en masa dentro de las estructuras. Además, diversos historiadores locales insisten en separar lo documentado del folclore posterior. En el terreno de la historia, la ausencia de registros sólidos obliga a distinguir entre lo posible y lo comprobado. La cuarta teoría habla de Poveglia como un lugar de memoria traumante. Aquí cambiamos de plano, no hablamos de fantasmas literales, sino de memoria colectiva. Poveglia funciona como un depósito simbólico del miedo que forjaron siglos de epidemias y abandono. La isla de cuarentena actuaba como fronteras entre vida y muerte. El recuerdo de ellas tiende a concentrar emociones fuertes, como el dolor, la culpa y el abandono. En este marco, las manifestaciones paranormales son lecturas de una herida histórica. Las sensaciones que muchos visitantes describen
como la opresión, tristeza y ansiedad, podrían entenderse como reacciones psicológicas ante el contexto y la puesta en escena de la isla, las ruinas, historias previas, sugerencias mediáticas. Esta teoría encaja con la reciente decisión de convertir parte de la isla en un parque público, una forma de reinterpretar y resignificar el lugar, y sugiere que la mejor manera de curar la isla no es exorcizarla, sino recuperarla como un espacio de memoria y uso comunitario. La quinta teoría habla del negocio, la política y la preservación. Hay una teoría pragmática pero poderosa. Poveglia es un activo territorial. El interés por su desarrollo, hotel de lujo, proyecto inmobiliario, parque público, es un conflicto entre distintos modelos de gestión del patrimonio. En 2014, el Estado intentó subastar la isla. Hubo una oferta y gran polémica pública. Desde entonces, durante más de una década, la isla fue objeto de propuestas y litigios hasta que la sociedad civil logró un avance reciente. El misterio también se alimenta de la disputa real sobre su futuro: privatizar para explotar, dejarla abandonada o convertirla en bien común. La decisión sobre su uso influye en cómo se narra su historia. Un hotel glamuroso glamorizaría el terror. Un parque ciudadano busca resignificarlo. Hemos recorrido todas las líneas, la más directa, la sociológica, la institucional, la psicóloga y la política. Todas son posibles a su manera, pero ninguna resuelve el rompecabezas por completo. Lo que sí podemos afirmar con certeza es esto: Poveglia fue un lugar ligado a enfermedades y cuidado asistencial. Su abandono y su visibilidad mediática alimentaron mitos, y hoy la comunidad local ha dado un paso para recuperar parte del espacio y convertirlo en un bien colectivo. Entre historias, rumor y política, la isla sigue siendo un espejo donde se proyectan miedos y deseos distintos. Poveglia nos obliga a preguntarnos por el modo en que tratamos la muerte, la memoria y el patrimonio. ¿Preferimos edulcorar el dolor con entretenimiento o podemos dignificar la historia y usarla para aprender y sanar? Sea como sea, la isla seguirá alimentando historias porque así son los lugares con heridas profundas. Resisten la indiferencia y exigen ser contados. La diferencia está en qué relatos elegimos creer y qué medidas tomamos para que la memoria no se convierta en espectáculo. Si te interesó esta historia, comenta tu teoría favorita y cuéntanos qué otros rincones oscuros del mundo quieres que vayamos a explorar. Y ya sabes, la historia real, la documentada, es casi siempre más inquietante que la ficción.